Dios le bendiga, Pastor Carlos Condores. Vamos a exponer los periodos intertestamentarios. Me tocó exponer el Imperio Romano. Los romanos dividieron su imperio en provincias, áreas como fuentes básicas que eran sus ciudades o sus provincias donde ponían sus bases militares, ¿no? Como nos habla la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que era Macedonia, Acaya, Siria, Asia, Galacia y Panfilia. El Imperio Romano y su fuerza política produjeron unidad política, también paz militar, libertad para el comercio y los viajes, porque también daban protección al pueblo para que puedan, ¿no? Comercializar sus productos. Las diversas naciones que Roma conquistó dejaron bajo un solo gobierno. La paz romana se impulsó y cesaron las guerras entre esas naciones. A los ciudadanos romanos se les da la protección especial. Podían viajar por todo el imperio sin temor de ser dañados, arrestados falsamente. Los romanos eran expertos constructores de buenos caminos y de sólidos puentes. Mantenían los caminos libres de asaltantes, de ladrones, y conectaban la ciudad capital de Roma con cada parte del imperio, y se decía en aquellos días, todos los caminos conducen a Roma. Los mares quedaron libres de piratas como nunca antes. Había seguridad, libertad y facilidad para viajar y para las comunicaciones. Dejo con ustedes a, a Sibelita. La influencia helenística surgió tras la conquista de Alejandro Magno, quien extendió la cultura griega por Asia, Egipto y Persia. Durante este periodo, la conquista de Alejandro Magno permitió que la cultura griega se fusionara con otras tradiciones en un proceso de intercambio cultural. Fundación de ciudades helenísticas. Ciudades como Alejandría en Egipto se convirtieron en importantes centros de conocimiento, educación y comercio. Arte y arquitectura helenística. El arte se volvió más expresivo y realista, mostrando emociones y movimiento, como en las famosas esculturas de la época. Sincretismo religioso. Se combinaron dioses griegos con creencias locales, creando nuevos cultos como el de Serapis en Egipto. Ahora dejo con mi compañero, el pastor Daniel. Ya fuimos a grabar otra vez. Hay que grabar de nuevo, el pastor está sin audio. Amén. El idioma de los evangelios. El griego koiné, idioma común del mundo antiguo, fue adoptado por los romanos para comunicarse en sus territorios conquistados y difundido ampliamente gracias a la educación en academias griegas para los jóvenes romanos. Este idioma universal permitió a los apóstoles predicar sin intérpretes y fue el vehículo ideal para transmitir el mensaje cristiano, razón por la cual los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por judíos y fueron redactados originalmente en griego. Gracias, paso a mi compañera Rocío Peña. La influencia septuaginta
La influencia septuaginta es una traducción griega del Antiguo Testamento realizado por eruditos judíos en Alejandría, Egipto. Esta traducción tiene mucha influencia significativa en los evangelios del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los escritos de los evangelios que hablaban griegos a menudo usaban el estilo y las y las expresiones de la Septuaginta para transmitir las enseñanzas de Jesús. Paso con mi compañera Yosbeti. Amén. El judaísmo intertestamentario, o más conocido como los 400 años de silencio, en lo cual el pueblo de Israel fueron conquistados por 3 grandes imperios: los persas, los griegos y los romanos. Los persas. Los judíos, en tiempo los persas regresaron del cautiverio a Judea, a su pueblo, los cuales los persas les permitieron la libertad religiosa, la libertad de cultos y muchas restricciones, la construcción del templo y los muros de la ciudad. Aproximadamente fueron 100 años de periodo intertestamentario. Este tiempo de paz fue la calma antes de la tormenta, porque después los griegos conquistaron a los persas a través de Alejandro el Grande. Conquistó a Darío II el Persa. Como resultado, el pueblo judío pasó a estar bajo el dominio griego. En este tiempo se tradujo el Antiguo Testamento al griego koiné, más conocido como la Septuaginta. Después de la muerte de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, Judea fue gobernada por una serie de sucesores, culminando en Antíoco Epifanes, el quien refutó la libertad religiosa, abolió el sacerdocio judío y profanó el templo. Estos acontecimientos le siguió una serie de guerras, violencias y luchas internas que surgieron. En el año 63 a.C., el general Pompeyo de Roma conquistó a Jerusalén, poniéndolo bajo el dominio de los césares, y posteriormente colocaron a un Herodes como rey de Judea. Les empezaron a cobrar tributos, a controlar mucho a los judíos. Durante este periodo de la ocupación griega y romana, surgieron muchos grupos religiosos, como fariseos, saduceos y esenios. Todos estos eventos establecieron un escenario para la llegada de Cristo. Los 400 años de silencio, mediante el más grande de la historia jamás contada, el Evangelio de Jesucristo. Dejo con todos ustedes a la hermana Berta. Me toca exponer respecto a todos los grupos religiosos que se vieron en aquella época. Al fallecimiento de Alejandro Magno, el imperio se divide entre sus 2 generales, por lo que se desata la famosa Guerra de los Diáconos. Aproximadamente entre el 175 al 164 a.C., se funda el imperio selúcida en la región de Siria con el general Seuluco, y este prohíbe las costumbres judías para el pueblo, y por lo cual se origina la revuelta de los macabeos, liderada por la familia de los asmoneos, y con el fin de defender y restaurar el templo. Entonces toman el control los macabeos y a la familia especialmente de los asmoneos, y ellos combinan el cargo de rey y con el cargo de sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Aquí aparecen varios grupos religiosos quienes formaron sectas dentro de la religión. Surgen las sinagogas, ¿no? Ahí tenemos al grupo de los fariseos, que son una secta judía surgida 150 a.C. Todos pertenecían a la comunidad Agurot, creían que eran escogidos por Dios para la salvación,
Sostenían que en el día del juicio del Señor eran los primeros en ser salvados. Los pilares básicos que ellos tenían era la pureza ritual, que todos debían de adoptar, tenían las prescripciones de la ley, que era la interpretación de la Torah. Las buenas obras garantizaban la salvación para ellos y creían en la inmortalidad del alma y en la existencia de una vida después de la muerte. También ellos separaban la 10ª parte de Dios, ¿no? Los 10. Hay otro grupo que se levanta, tenemos los saduceos. Ellos fueron una secta judía socio-religiosa surgida también aproximadamente en el 175 antes de Cristo a 70 después de Cristo. Eran descendientes del sacerdote Sadoc a la época de Salomón. Tenían opiniones opuestas a los fariseos. No ponían en práctica la pureza ritual, estaban compuestas por la clase alta, cumplían papeles políticos, socio-religiosos, entre ellos el cuidado del templo de Jerusalén. Este grupo desapareció después de la destrucción del segundo templo en 70 después de Cristo, ¿no? Aquí hacemos una pequeña nota como el Sanedrín siempre estaba conformado por los fariseos y saduceos y otros sacerdotes y líderes aristocráticos que formaban la escuela rabínica, ¿no? Y encabezada por Hillel. Recordemos que Anás y Caifás eran saduceos. Ellos tenían algo importante que decían: no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Esto era toda la Torah, ¿no? El resto era explicable. Ve y aprende, era la regla de oro del Talmud bíblico. También conocemos acá otro grupo, tenemos al grupo de los esenios. Ellos surgen en el siglo II, se oponían al gobierno de los asmoneos, por lo que ellos pensaban, actuaban como rey y como sacerdote a la vez. Entonces, este grupo era más radical. Practicaban el ascetismo, eso sí, es que era un estilo de vida. Practicaban el celibato, ellos vivían todos como una comunidad junta de bienes y la práctica de la pureza ritual. También tenemos al grupo de los herodianos, partido político conformado con judíos influyentes, proponían expulsar a los romanos de la tierra de Palestina, y este grupo básicamente era un grupo de parientes y partidarios de la familia real de Herodes el Grande. Defienden con lealtad a Roma y se centran que uno es más poderoso que ellos. Y finalmente tenemos a un grupo, que es el grupo de los celotes, que está 79 al 81 y surge durante el gobierno de Roma, durante el reinado de Tito, hijo del emperador Vespasiano, que asedió Jerusalén, destruyó el complejo del segundo templo, y esto originó la gran revuelta judía. Es un grupo que defendía la ley, estaba apoyado por los fariseos, y esta revuelta acabó en desastres. Concluimos esta exposición y agradecemos a nuestro amado pastor Carlos Condori por permitirnos, y aquí concluye el grupo 12. Dios le bendiga, amado pastor.